Hola, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por estar un domingo más con ustedes, de poder llevarles un mensaje de bendición. Quiero invitarlos a orar en esta mañana y pedir al Señor junto con ustedes porque esta palabra de esta mañana sea de gran bendición para nuestras vidas. Todos nosotros tenemos un anhelo y creo que ese anhelo va enfocándose a algo o alguien en particular. Todos anhelamos cosas y créame también que nuestro Señor Jesucristo también anheló muchas cosas, no solamente para Él, para su Padre, sino especialmente para nosotros. Y anheló cosas particulares para sus discípulos. Y quiero en esta mañana que oremos al Señor por eso. Padre, ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana tu santa y bendita palabra no regrese vacía, sino que ella cumpla el propósito para el cual es enviada en esta mañana, Señor. Todos tenemos anhelos de algo en particular y por eso deseo, Señor, que en esta mañana, Señor, hables al corazón de cada uno de mis amigos y hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a leer Lucas 10, versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El Señor añada mayor bendición a esta palabra leída. Amén. Quiero compartir este mensaje bajo el título del anhelo de Jesús. Les decía en un comienzo que todos de alguna manera anhelamos algo. Jesús anheló en lo más profundo de su corazón ver discípulos realmente formados, ver personas convertidas realmente al Evangelio, ver personas sirviéndole al Señor. Jesús en su corazón anheló muchas cosas, tanto físicas, espirituales, emocionales, en particular para nosotros, para sus discípulos. Y en ese proceso Jesús invirtió 3 años de su ministerio para formar a esos discípulos que en el fondo él anhelaba que cuando él pudiera partir a la eternidad, esos discípulos pudieran continuar con la tarea. Como dice Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él tenía un anhelo muy grande. Murió con ese anhelo profundo. Dejó recomendaciones a los discípulos con respecto a lo que él anhelaba. Resucitó en función de eso que él anhelaba. Y quiero en esta mañana mirar a la luz de esta palabra qué clase de discípulos anheló Jesús. Lo primero que yo veo en este pasaje de Lucas 10 del 1 al 12 es que Jesús primero anheló discípulos obedientes, anheló discípulos que fueran portadores de paz,
Anheló discípulos que sanaran enfermos, que echaran fuera demonios. Y anheló nuevos discípulos. Y quiero que comencemos en esta mañana con esos discípulos obedientes que él anheló. Primero, discípulos obedientes que cumplan la tarea de acuerdo a lo que él ha dicho. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a hacer las cosas en el evangelio como a nosotros nos parece, como nosotros creemos conveniente. Y algo que me encanta de aquí es que Jesús fue específico en decirle a sus discípulos: quiero esto, quiero obediencia, quiero que hagan las cosas como yo les he mandado, como yo les he enviado. Y quiero mencionar cada una de esas cosas con respecto a la obediencia en la que Jesús fue específico en decirles. Les dijo: oren. El capítulo 10, versículo 2 dice: oren para que el Señor envíe obreros a su mies, porque la verdad, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. También les dijo, dentro de ese marco de la obediencia, les dijo, ¿verdad? Ustedes van a ir a gente que realmente van a actuar como lobos, van a querer despedazarlos, van a querer dañarlos. Les dijo literalmente: necesito discípulos que resistan a la gente, que resistan los ataques que vienen contra ustedes. Algo más que le dijo dentro de ese marco de la obediencia es: necesito discípulos que se concentren en la tarea. Algo que me gusta de Lucas capítulo 10, versículo 4, es que él les dice específicamente, les dice: no se distraigan con lo material, no se distraigan en lo que es la comida o la bebida o el calzado. Dice específicamente el versículo 4: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. ¿Ya? Está haciendo específico: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Está diciendo, en otras palabras, no se distraigan con lo material. A veces, cuando se va a hacer la tarea del Señor, a veces la gente argumenta: no tengo para los buses, está muy lejos, la verdad es que no tengo material para desarrollar. En fin, la gente saca cualquier cantidad de excusas frente, ¿verdad?, a la necesidad que hay de llevar el evangelio. Jesús conocía el corazón de esos discípulos y habla al corazón de ellos, conoce el pensamiento de ellos, y es claro al decirles: por favor, hagan exactamente lo que les estoy diciendo. Sean obedientes, no se distraigan por esos aspectos materiales. Y algo especial que les dice es: dependan de Dios. El versículo 10 del capítulo 10 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, está diciendo también: dependan de Dios. Es decir, la Biblia dice: el obrero es digno de su salario. No se preocupen por las cosas económicas, porque cualquier casa donde lleguen, dice, allí le bendecirán, le darán así sea agua, pero no se preocupen por las cosas materiales. Y lo segundo que les dice es a estos discípulos, que es el anhelo de su corazón, es que sean portadores de paz. Lucas 10,
versículo 5, dice algo también especial. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, mis amados, el anhelo que hay en el corazón de Jesús, por el cual invirtió 3 años en ese anhelo profundo de ministerio, es en tener discípulos obedientes que cumplan la tarea de acuerdo a lo que Él ha dicho. Recuerden que en Mateo 28, 18 dice que hagan discípulos, que prediquen la palabra de Dios, que sanen enfermos, que echen fuera demonios, que bauticen a esos nuevos discípulos. Entonces Él anhela esos discípulos obedientes, que se concentren en la tarea, que no se distraigan en lo material, que dependan de Dios. Pero lo segundo que dice es que sean portadores de paz. Lucas 10:5 dice que bendigan hogares, que sean hijos de paz. Dice, si usted llega a una casa a compartir el evangelio, ahora la manera de llegar a una casa por las circunstancias que estamos viviendo ya es de manera virtual. Hoy en día ya uno entra hasta los cuartos de las casas, ¿verdad? Cuando la persona se pasea con el computador o con el celular, que entra por aquí, entra por allá, ya uno ha podido entrar más allá de las puertas de sus casas. Yo he conocido casas de algunos hermanos virtualmente. Entonces, está diciendo que allí donde usted llegue físicamente o allí donde usted llegue virtualmente, dice, usted como discípulo de Jesús, Él anhela que nosotros seamos portadores de paz. Que al llegar a esa casa, dice, si esa casa es digna, si en esa casa hay un hijo de paz, entonces dice, la paz de Dios esté en ese hogar. Y allí quedará, compartirá, ¿verdad? Y luego avance en la tarea que tiene que avanzar. Pero algo que dice allí también es que si llega a una casa y esa casa no es digna y no lo reciben, lo rechazan, entonces está diciendo que entonces usted, esa bendición que usted iba a llevar a ese hogar, esa bendición se viene con usted. Entonces podemos decir que una persona que evangeliza gana por punta y punta, por decirlo así. Si sale a predicar, a evangelizar, gana. Y si lo rechazan o lo insultan, porque la Biblia dice que será llevado como cordero en medio de lobos. Si alguien quiere insultarlo, menoscabarlo, decirle, quien pierde es esa persona. Usted gana porque fue y predicó. Y gana porque lo rechazan. ¿Por qué gana? Porque lo rechazan. Porque la Biblia dice que la bendición que iba para esa casa se va con usted. Gana por ambos lados. Gana porque predica y gana porque lo rechaza. Así, mi hermano, que nuestro Señor Jesús anhela profundamente discípulos obedientes que hagan la tarea conforme Él la ha mandado específicamente, que no tengan excusas de ningún tipo y que puedan confiar plenamente en el Señor. Pero también anhela discípulos que sean portadores de paz, es lo segundo que estoy diciendo. Y lo tercero que dice es, desea y anhela profundamente que haya discípulos que sanen enfermos. El versículo 9, 8 y 9 del capítulo 10 dice algo importante. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier casa donde entréis y no os reciban, saliendo por ellas, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies y los sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Usted es portador de una bendición enorme.
Usted es portador de una autoridad, de una unción y de un poder que Dios le ha dado. Y ese poder no solamente es el de predicar el evangelio, ese poder es el de sanar enfermos, dice la palabra, y aún el de echar fuera demonios. He escuchado cualquier cantidad de estadísticas respecto al estrago que está haciendo el coronavirus en las personas de la tercera edad. Los señores están ansiosos, desesperados, ya no saben qué hacer con ellos. De pronto los entretienen haciendo dibujos, dan una vueltica por allí, pero están desesperados. Uno soy yo y a veces me siento ansioso. Mucha gente enfermándose de esto. Nosotros tenemos la autoridad como discípulos de Cristo. Tenemos la autoridad para orar por los enfermos. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Hay personas que me llaman, pastor, mire, he estado teniendo esta experiencia, he estado teniendo estos sueños, he estado con estas circunstancias a nivel de familia y me ha tocado telefónicamente y he visto el respaldo de Dios, porque la Biblia habla de eso. La Biblia habla de un centurión que tenía un siervo enfermo y no se sentía digno de que Jesús visitara su casa. Y le dijo, Señor, yo soy un hombre sujeto a autoridad y yo sé que si yo le digo a un siervo mío que vaya, él va. Y si le digo viene, él viene. Y yo sé, Señor, que tú eres un hombre con autoridad. Y si tú dices una palabra, yo sé que mi siervo sanará. Y dice la Biblia que dice que Jesús se asombró por la fe de aquel hombre, que no era por decir una persona consagrada, temerosa de Dios. Era una persona con otras ideologías, pero era un colaborador con la obra de Dios. Y él dijo, Señor, yo no soy digno, porque había circunstancias pecaminosas en él, pero yo sé, Señor, que si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Y el Señor dio la palabra porque se sorprendió de la fe de ese hombre. Y dice, ni aún en Israel he visto una fe como esta. Y entonces dio la palabra y aquel siervo fue sanado. La autoridad que el Señor tiene, Él nos la dio a nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, versículo 12 dice, además a todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, yo les he dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esa autoridad, que por cierto, cuando traduces esa palabra, es dunamis, dice que es poder y hace referencia a dinamita. En otras palabras, la autoridad es dinamita pura lo que tú tienes. Así que cuando tú declaras la palabra, eso destruye cualquier fuerza espiritual contraria que haya puesto el enemigo. Pero tú tienes que creerle al Señor y tienes que cumplir eso. Tienes que ir con esa mentalidad de discípulo, ¿verdad? Obediente, de un discípulo que es portador de paz. Y tienes que ir, ¿verdad? Con esa mentalidad y esa autoridad que el Señor te ha dado como su discípulo, de sanar enfermos y echar fuera demonios. Y lo cuarto que dice allí es que el Señor, dentro de todo esto, hay un anhelo muy profundo. Él anhela nuevos discípulos. Y dice el versículo 10 del capítulo 10 al versículo 15, dice algo especial. Lucas 10, del 10 al 15, dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Miren, algo importante aquí es que el Señor nos ha dado esa autoridad y ese poder y esa unción para que en el nombre de Jesús podamos llevar esta bendición a los hogares, a las familias, sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿verdad? Para anunciar el evangelio por las calles, ahora virtualmente, como les decía, porque hablando que el reino de Dios se ha acercado. Y como les decía, ahí en ese lugar donde usted llegue, si encuentra un hijo de paz, habrá bendición en ese hogar, habrá bendición en esa familia. Mateo 28, 18 dice algo importante también. Mateo 28, lo estaba diciendo ahorita
de memoria, pero quiero leerlo textualmente. Mateo 28, versículo 18 o 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos, ¿verdad? Enseñándole todo lo que el Señor le ha mandado, porque aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis amados, hay un anhelo en el corazón de Jesús, y ese anhelo es el anhelo de que tú seas un discípulo que haga las cosas conforme a lo que Él ha establecido, un discípulo obediente, con todos esos lineamientos de la obediencia. Si Él te dice que vayas, que vayas. Yo tuve la experiencia estudiando en Panamá con un coreano, Cuanchulco, en Bambito, entre la frontera de Costa Rica y Panamá, allí, esa parte se llama Bambito. Y como él tiene una mentalidad misionera, prepara misioneros, entonces hicimos algo teórico práctico por unos 3 meses con buenos profesores en el tema, pero yendo a la práctica, a las montañas, y nos tocó visitar a los Guaymí, o una comunidad indígena, por el Cerro San Félix, y fue una experiencia bonita, ¿verdad? Fuerte pero bonita, porque él dijo: vamos a vivir Lucas capítulo 10, y yo quiero que ustedes vayan. Ya los primeros que habían ido vinieron todos maltratados, y todo el mundo estaba como a la expectativa, porque a algunos les tocó coger caballo para poder subir los cerros, otros bajaron. Entonces los que vimos cómo llegaron estos, dijimos: wow, es fuerte. Y el coreano dijo: voluntarios o los escojo. Entonces yo dije: no, yo voy. Y entonces otros más fueron, unos brasileros, otros mexicanos, otros ecuatorianos, y nos fuimos. No sabía a qué íbamos, pero solo sabíamos que iba a ser fuerte, porque íbamos a vivir Lucas capítulo 10. Y entonces nos fuimos, y él dijo: solamente les voy a dar $1, no van a llevar documentos, no van a llevar nada. Si los coge la policía porque son extranjeros, vivirán esa experiencia, pero van, no llevan ningún documento ni pasaporte. Vamos. Nos llevaron y llegamos a un punto en que empezamos a subir. La subida eran unas 3 horas y media subiendo el cerro, y creo que como 1 hora y media bajándolo. Así que uno empieza en el proceso y va en esto, y dijo: bueno, tienen $1, escogen, o suben en un carro o bajan en un carro. Entonces dijimos: no, subimos al máximo, porque el carro no llegaba hasta el cerro, nos dejaba en la mitad del cerro. Entonces con $1 pagamos y subimos, y de ahí para allá, con todo y eso, subiendo fueron como 1 hora y media, casi 2 horas, y después bajando. Y en la bajada nos decían: miren a sus lados el abismo, el que se cae allá, el que se cae a ese abismo, no hay manera de recogerlo. Y decía: de este lado hay tigre y de este lado hay serpientes Mapana X. Y fuimos, y la comida, ¿cuál? La comunidad indígena en la que fuimos no tenían que lo que tienen los indígenas, que tienen maíz, que tienen nada, no había nada. Al día siguiente fue que pudimos comer algo por ahí, porque conseguimos algo a la orilla del río, pero fue fuerte esa experiencia. Y puedo decirles que se siente algo especial cuando uno puede sentir que pasó por esto. ¿Por qué se puede sentir algo especial? Porque no nos faltó nada. Comimos, de regreso caminamos todo lo que pudimos, no había carro. Yo recuerdo que en algún momento tenía sed y solamente vi que de una montañita salía como agua. Me quité mi camiseta, la mojé y luego me exprimí esa agua. Me salió verde por el color de la camiseta que estaba derramando, que era una camiseta nueva. Me la tomé así, pero yo decía: quiero vivir Lucas 10. Encontramos guamas en el camino, comimos guamas. Fue una experiencia bonita, pero finalmente llegamos donde el carro tenía que recogernos y luego regresar
a la ciudad de Bambito para poder otra vez. Y fue una experiencia bonita. Y fue lindo poderle compartir a los indígenas en su lengua. Alguien nos traducía y ver cómo ellos, cuando se les hablaba de Jesús, hubo una señora ciega que decía: yo estaba ciega, pero ahora cuando me dan esta enseñanza y me explican de Jesús, ahora siento que aunque físicamente no vea, siento que mi alma es libre. Imagínense cuando esa señora dijo eso, una señora ya de edad, una indígena. Entonces, mis amados, el Señor busca discípulos obedientes, busca discípulos que sean portadores de paz, busca discípulos que sanen enfermos y que echen fuera demonios, pero busca nuevos discípulos. Esos discípulos que se dejen enseñar, que se dejen orientar. Y esos discípulos están allí. Hoy me están viendo, hoy me están escuchando. Esos discípulos son ustedes. Y aunque no podamos llegar a sus casas físicamente por las limitaciones que hay, hoy estoy en tu casa, en el nombre de Jesús, diciéndote, amado hermano, amada hermana, amigo que estás allí, Jesús desea entrar en tu casa. Si tú pierdes esta oportunidad de que Jesús entre a tu hogar hoy, que entre a tu casa, entonces será una gran pérdida si tú pones una limitación. Pero si tú abres la puerta de tu hogar de tu casa para que Jesús entre, entonces la bendición de Dios vendrá para ti. Serás bendecido tú y seré bendecido yo. Y usted me dirá: pero pastor, si está dándose cuenta de lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que si yo le abro la puerta de mi casa, pastor, ya está dentro de mi casa. Ya está aquí, lo estoy viendo, está en mi casa, yo estoy sentado aquí, usted está en mi casa, mi familia lo está escuchando. Sea más específico, ¿a qué se refiere? Quiero decirte que al hogar o a la casa donde Jesús quiere entrar es a tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar hoy a tu casa. Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere entrar a tu vida. Jesús quiere hacer de ti un discípulo. Quiere hacer de ti una discípula obediente, que sea portadora de esa paz y de esa bendición a otros. Y está también anhelando que tengas toda esa autoridad y ese poder. Tuve la oportunidad de visitar una familia, porque una hermana de la iglesia me la recomendó, una familia muy adinerada, y ellos dijeron a su amiga que querían que fuera, y compartí con ellos. La señora se sorprendió porque el Espíritu Santo me guió a decirle cosas que solamente ella sabía, que solamente tenía ella en su corazón, y que ni siquiera su hija, que estaba enferma, sabía lo que ella de su corazón guardaba. Y cuando le di esa palabra, ella se sorprendió, se conmovió mucho, porque su hija enferma, ella de chiquitica, ella sin saber mucho de Dios, ella ponía las manos sobre su hija. Y ella decía: Señor, yo he escuchado que cuando uno pone las manos tú sanas. Y ella oraba a su hija, oraba a su hija, oraba a su hija. Ese día, sin ella saber lo que Dios había puesto en mi corazón, yo le dije: señora, Dios quiere que usted le ponga las manos a su hija, como lo hacía al comienzo, que usted pueda bendecirla para que su hija sane. Quizás usted antes lo hacía porque no sabía, tenía una idea de que Dios podía usarla, pero hoy el Señor está hablando a su vida. Hoy usted tiene que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Hoy usted tiene que darle al Señor esa oportunidad para que Él entre, aunque la oportunidad es más para usted que para Él, pero que Él entre y llene su corazón y lo selle con su Espíritu Santo, y que Él pueda desatar esos dones que usted tiene. Mire, mi hermano, mi hermana, Dios le ha dado esa autoridad, esa unción, ese poder para orar por personas enfermas y que puedan ser sanas.
Hoy, al abrir tu corazón, al abrir tu casa, al permitir que la palabra de Dios more ahí en tu hogar, que tu familia reciba palabra de Dios, que ojalá se pueda formar una célula en tu casa, que ojalá se pueda formar un grupo de estudio de la iglesia en tu casa, que podamos enseñarles a usar la palabra de Dios, que podamos ayudarlos a crecer y que puedas desarrollar eso lindo que Dios te ha dado y que puedas ver toda la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Ojalá que hoy puedas darte esa oportunidad de que el Señor llene tu vida, llene tu hogar, llene tu familia, que Él pueda bendecir tu familia, que Él pueda bendecir tu hogar, que tu hogar hoy sea un hogar de paz. En el nombre de Jesús, sea un hogar de bendición, sea un hogar donde haya sanidad, donde haya paz, haya liberación, sea un hogar donde reine la armonía, la paz. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo en esta mañana y puedas decirle de corazón al Señor conmigo. Repite esta palabra. Dígale: Señor Jesús, yo te abro mi corazón hoy para que tu Espíritu Santo entre. Te reconozco, Señor, como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por la salvación, Señor. Te ruego hoy, Señor, que esta casa, porque así dice la Biblia, tu palabra dice que mi cuerpo es casa, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy anhelo que esta casa, Señor, sea una casa para ti, sea una casa de bendición, Señor, que yo pueda ser portador de esa bendición a otros, Padre. Te lo pido con todo el corazón en el nombre de Jesús, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre de allí, Señor. Amén y amén. Señor, quiero orar, Señor, por cada uno de estos hogares que están allí, por cada una de estas personas que están allí en sus casas. Los bendigo con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando de corazón, Señor, ahora, Padre Celestial, Señor, que allí en cada casa hoy, Señor, se estén formando, Señor, nuevos discípulos, se esté formando nuevas discípulas, Padre Celestial. Que hoy, Padre Celestial, Señor, tu Espíritu Santo se esté derramando allí, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en cada uno de ellos, Señor, hoy formando discípulos, Señor, obedientes, que cumplan la gran comisión, Señor, que no se distraigan por cosas materiales, que no se distraigan en discusiones, en pelea, que puedan ir de dos en dos, que puedan ir juntos, Señor, a cumplir la tarea, Padre Celestial. Discípulos, Padre Celestial, que sean obedientes a los preceptos tuyos, Señor, que sean portadores de paz, Padre. Oro por eso en el nombre de Cristo Jesús y oro por esos nuevos discípulos hoy, que hoy, Señor, están abriendo sus corazones, que hoy están abriendo sus casas, Padre Celestial, que hoy están abriendo sus hogares, para que sus hogares sean, Señor, Padre, lugares de bendición para otros, Señor. Los bendigo, Padre Celestial, los bendigo y ruego que en el nombre de Jesús, Señor, les permitas, Señor, hacer grupos virtuales donde ellos puedan bendecir a su familia, puedan formar grupos con su familia, puedan enseñarle la palabra, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados.